Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza la crisis global generada por los flujos migratorios. Las noticias de esta semana han estado dominadas, pese a la continuación de la guerra en Ucrania y a las masacres israelíes en Gaza, por la enorme caravana de migrantes bautizada como el Éxodo de la Pobreza, que pretende atravesar México para llegar a Estados Unidos. Según varios medios, la caravana la componen al menos 10,000 personas, familias con niños provenientes de 24 países. México y Estados Unidos negocian cómo detener su avance hacia la Unión Americana, pero las medidas anunciadas se antojan totalmente insuficientes para detener esta o futuras marchas. Lo mismo ocurre de este lado del Atlántico. Como éxodo de la pobreza se podrían calificar los variados contingentes de migrantes que intentan cruzar por mar o montaña hacia la idealizada Unión Europea, que al igual que Estados Unidos intenta pararlos a toda costa. El nuevo Pacto de Migración y Asilo, aprobado en fechas recientes, es parte de estos intentos por reforzar la fortaleza europea. Este pacto, cuyo proceso de negociación duró 4 años, quiere hacer más eficiente el proceso de asilo y la administración de los flujos de migración en general, estableciendo un nuevo mecanismo de solidaridad entre sus miembros para relocalizar migrantes o pagar para compensar a los países que más flujos reciben. También se plantea establecer mecanismos para hacer frente a crisis de instrumentalización de migrantes, es decir, detener los grupos migrantes que países como Bielorrusia o Rusia han tratado de canalizar a través de sus fronteras contra Polonia, países bálticos o Finlandia. Y finalmente, estas medidas se complementan con los recientes acuerdos con países limítrofes a la Unión Europea, como Albania, Libia, Tunisia o Turquía, para detener a estos migrantes que pretenden entrar de forma ilegal. Estos acuerdos se asemejan mucho a los que Estados Unidos pretende hacer con México, convertirlo en país barrera para detener estos flujos a los que tanto en Europa como en Estados Unidos se denominan como olas de indeseables. El nuevo Pacto de Migración y Asilo Europeo ha recibido enormes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Salvar a los Niños, que ven los derechos de los solicitantes de asilo sumamente reducidos por procedimientos de baja confiabilidad, en aras de eficacia y de la búsqueda de seguridad, normalizando las medidas de excepción para evitar la instrumentalización de estos grupos de migrantes sin mirar a su necesidad de protección. Esto afectará, según estas organizaciones, de manera inhumana, sobre todo a los grupos más vulnerables, como familias o niños viajando solos. Lo mismo se podría decir de esta problemática en relación a México y Estados Unidos. Pero, ¿qué tan grande es la migración irregular en relación con la migración regular hacia Europa? Si nos vamos a las estadísticas oficiales de la Unión Europea, encontraremos que en 2022 hubo 331,433 inmigrantes irregulares, pero más de 3 millones de migrantes legales, lo que hace de la migración ilegal un 9,6% de la legal. En 2020, esta constituía solo 5,3% de la legal, y el único año que la inmigración irregular se disparó fue 2015, debido a la crisis de Siria, cuando constituyó el 91% de la legal. En 2022, la Unión Europea resolvió sobre 632,400 solicitudes de asilo, aprobando el 49% de ellas. En la primera mitad de 2023, de las 342,400 solicitudes de asilo recibidas, 53% fueron positivas. Al mismo tiempo, en los últimos años ha aumentado el número de solicitudes de asilo y de cruces irregulares de inmigrantes, que alcanzaron a ser 281,872 entre enero y septiembre del presente año, un aumento del 18% respecto al mismo periodo de 2022. La tasa de mortalidad de migrantes intentando cruzar el Mediterráneo también aumentó
18% en 2021 y 31% hasta agosto del 23, alcanzando a ser 2.418 las víctimas mortales en este último periodo. Otro dato interesante, los solicitantes de asilo vienen en su mayoría de 5 países: Siria, Afganistán, Venezuela, Colombia y Turquía, aunque es de hacer notar que Rusia ha pasado a ser el 12º país de origen de solicitantes, precedido por Perú, que ocupa el 11º lugar. Sería interesante comparar estas cifras con las de migración hacia Estados Unidos, pero el reducido espacio de este comentario nos lo impide. Lo que sí se puede deducir de estas cifras es que la migración legal a la Unión Europea se sigue llevando la partida más voluminosa de los flujos migrantes y que esta en su mayoría se da por permisos de trabajo 42%, por razones familiares 24%, por visas para educación 12% o por asilo 11%. La migración irregular va en aumento, pero sigue siendo menos del 10% de la regular. Como sabemos, estos flujos migrantes irregulares se dan por razones económicas o por conflictos violentos y endémicos. Dada la gravedad del cambio climático, es muy probable que esta sea una de las mayores causas de migración en el futuro cercano. Todas estas causas tienen mucho que ver con los modelos económicos impuestos por la globalización o por conflictos, si no iniciados, sí apoyados por intereses tanto occidentales como de las potencias emergentes como China, Rusia o India. Consecuentemente, estos conflictos y modelos económicos seguirán generando flujos migratorios irregulares. El reto que tanto Estados Unidos como la Unión Europea y varios países del norte deberían resolver es cómo regularizarlos, tanto integrándolos en sus lugares de llegada como contribuyendo a que la necesidad de migrar disminuya, porque ¿quién quiere dejar voluntariamente su espacio si tiene buenas condiciones para desarrollarse en él? Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.